Soberanas, un podcast para mujeres que estamos recordando nuestro poder creador, fundando nuevas posibilidades en nuestro linaje y aprendiendo a seguir nuestra verdad interior. Soy Mónica Tobón Coral y desde hace más de 30 años acompaño a mujeres valientes a convertirse en soberanas de su vida. Bienvenidas. Hola queridas mujeres. Llegamos al tercer episodio de nuestro podcast Soberanas. Estoy muy contenta en la medida en que voy grabando los episodios porque voy sintiendo que es un camino que he trabajado con mujeres en muchos espacios y me gusta mucho poderlo compartir aquí con muchas más, contigo que te conectas desde donde estés, desde tu casa, y que yo espero que todas estas reflexiones te acompañen, te permitan comprender, te permitan transformar cosas dentro de ti. Yo estoy súper convencida de que el despertar de las mujeres es imparable. Es la mayor fuerza de transformación de la Tierra y va a revelar posibilidades inéditas para la humanidad. Por muchos años nuestro potencial ha estado limitado y minimizado. Es hora de florecer. Es hora de liberar dentro de nosotras ese potencial. Es hora también de encontrar caminos donde podamos también aportar a la humanidad, no solamente sentirnos más autónomas, sentirnos más libres, sino también entregar nuestros dones. En este episodio, que se llama De brujas, putas y locas, que es una triada de palabras que quizás alguna vez has oído así juntas, ¿no? Como curioso cómo se juntan esas tres palabras, de brujas, putas y locas. Es interesante si la oyes y la sientes en tu cuerpo, que quizás la sientes casi como una grosería, como algo muy feo. Y vamos hoy como a entender que en realidad es como un conjuro para asustarnos. Algo así como cuando nos decían que nos va a llevar el coco. Entonces, así como el coco, esas palabras, o mejor esas figuras simbólicas, porque aquí no estamos hablando de personas, estamos hablando de figuras simbólicas. Así como el coco, que puede que no existiera, pero para nosotros se fue convirtiendo en una presencia, en una amenaza, o para algunas personas. Y esas tres figuras simbólicas, las brujas, las putas, las locas, fueron puestas dentro de nosotras, así de una manera que poco a poco fueron calando dentro de nosotras para señalar prohibiciones, para amenazarnos con castigos y censuras, para señalar el territorio de las mujeres malas, las excluidas, las feas, las solas, las equivocadas, las que no debemos ser. Vamos a ir entendiendo poco a poco qué significa esto y qué significa que ellas fueron puestas allí como advertencia, como figuras simbólicas para señalar un territorio. ¿Y eso qué significa para nosotras? Vamos a entender cómo esas limitaciones desde el miedo, desde la prohibición, lo que han hecho es que no podamos explorar algunas cosas dentro de nosotras, obviamente desde la responsabilidad y el amor propio. Pero a veces con ese miedo no podemos como ver con claridad y no podemos integrar lo que estas figuras guardan como desde la madurez y desde la autonomía. Quiero que recuerdes que todo este camino de este podcast es un camino interior tuyo. Claro, vamos a compartir cosas que nos revelan a todas las mujeres algunas cosas, pero finalmente eres tú dentro de ti la que vas a comprender algunas cosas. Vas a comprender cómo entrar en unos lugares interiores, inconscientes, que muchas veces sabemos que están allí, pero no sabemos cómo acceder a ellos, cómo transformarnos. Y lo que vamos a hacer es entender que eso que está en el inconsciente, eso que aparece como nublado, como que sí lo vemos, pero no lo vemos, al mirarlo, al comprenderlo, se ilumina, lo podemos
ir integrando y así pierde un poder, ese poder de prohibición, ese poder de censura y empezamos a comprender y también a apropiarnos de fuerzas muy poderosas que están escondidas detrás de esas figuras simbólicas. Vamos a ver cada una de esas figuras que guarda, que es valioso para nosotras y que al estar asustadas y no poder acceder a esa presencia, nos negamos. Entonces, así como los cuentos dicen, había una vez, y el había una vez es muy interesante porque los cuentos son una de las formas en que fueron instaladas también estas figuras, no la única. Y entonces, ¿dónde fueron instaladas? En el borde del territorio de lo que define a las mujeres buenas y las diferencia de las malas. Ahora vamos a entender qué es esto en este caso de buenas y malas, que no es tanto como en un asunto de hacer cosas buenas o hacer cosas malas, sino esas mujeres excluidas, esas mujeres que están fuera del territorio de lo deseable para nosotros. Quiero recordarte que es como estamos hablando de un terreno simbólico, muchas veces o casi siempre inconsciente, muchas veces no nos dijeron de manera directa, tú no debes ser puta, tú no debes ser bruja, tú no debes ser loca, aunque a veces sí, o eres o vas a ser, pero es algo que se iba filtrando poco a poco en los discursos, poco a poco en lo que se conversaba, poco a poco en ejemplos que oíamos cuando se hablaba de otras mujeres. Y eso iba filtrando nuestra percepción. Nos educaron la percepción. Nos dijeran, esto está mal, esto no lo debes hacer, esto te excluye. Eso es lo más importante. Si tú actúas de estas maneras o eres de estas maneras, vas a ser excluida. Yo recuerdo que cuando era niña se hablaba de mis tías, que eran tías abuelas, Rosa y Rita. Siempre que se hablaba de Rosa y Rita, se hablaba con bastante pesar. Era como que estaban un poco chifladas, según se decía, y sobre todo eran mujeres solas, feas y pobres. Así eran vistas. Y creo que así se veían ellas mismas. El tema es que Rosa y Rita eran solteras. Y yo creo que ahí estaba el origen de muchas cosas, de cómo nos metían miedo hacia ciertas figuras o eran despreciadas o eran excluidas. Pero gran parte de todo esto era que eran solteras. Es decir, eso era como de alguna manera lo que marcaba la diferencia con otras mujeres. Del otro lado de la familia, era mi familia materna, estaban Mari y Ligia, que también eran solteras, supuestamente eran feas, no se hablaba de ellas que eran locas, pero raritas. De niña, a mí me asombraba ver a Mari y a Ligia jugar con muñequitas, cuando ya eran mujeres muy adultas, como mis otras tías. Y algo siempre me estaba avisando que el destino de ellas era triste y que yo debía evitarlo a toda costa. Era como pobrecitas, pobrecitas. Me tomó varios años descifrar esas sensaciones, esa lástima, eso de verlas como mujeres fracasadas y excluidas. Poco a poco entendí que su peor desgracia, la que parecía ser que explicaba todo, era que un hombre no las había elegido y se habían quedado para vestir santos. Así se decía, así se dice en Colombia, no sé en otros lugares. Eran como ciudadanas de segunda clase en ambas familias. Se consideraban como niñas grandes, es decir, no con gran decisión, sino que eran un poco tutoriadas por otras personas, a veces como locas y siempre como feas, curiosamente. Y también el tema de la belleza era muy recurrente, ¿no? Claro, porque ¿qué explicaba no haber sido elegidas? Alguna de esas características y mucho en mi familia al menos y en este mundo que yo conozco, el que supuestamente fueran feas. Es curioso porque yo de niña entonces sí las veía feas, yo sí, son feas, se me hacía como evidente. Sin embargo, revisando mi memoria, no era como tan obvio que fueran, entre comillas, feas. Era como la manera de mirarlas. Eran como cualquier otra mujer adulta de mi familia. Lo que pasa es que decir que eran feas o verlas como feas era una manera de explicar su desgracia, es decir, su soltería. En gran medida, su soltería. Yo quiero que pienses
si de pronto en tu familia hubo historias así como estas que te cuento, y cómo se volvía como una advertencia, ¿no? Cuidado, cuidado, cuidado. También a veces era con esa tía que era rara, que era loca, que se quedó soltera, que entonces es triste o vive sola o alguna cosa. Pero había como un aire ahí, ¿no? De advertencia, como algunas frases, como un pesar o como un rechazo abiertamente también. Entonces date un segundo, piensa en tu familia, piensa si hay ejemplos, o incluso pueden ser fuera de tu familia, pero se hablaba de ellas, se señalaban. Estas figuras simbólicas son tan poderosas que es difícil que no estén presentes alguna o todas como advertencias en tu crianza. Son figuras que atraviesan la construcción de ser mujeres en nuestra cultura, en nuestro tiempo al menos. Entonces así, mientras fuimos oyendo esas historias, viendo esos ejemplos, fuimos creando como unas categorías que limitaron un territorio. ¿Cuál era el territorio? Donde podíamos ser incluidas y valoradas, podíamos pertenecer. Ese discurso, esos ejemplos, esas emociones, esas sensaciones, nos fueron señalando fronteras con tanto énfasis que si tratamos de atravesarlas, si es que nos atrevemos, sentimos culpa y miedo. Sentimos como, estamos pasando un territorio que no deberíamos pasar. Estas tres figuras simbólicas son, a mi juicio, las más poderosas en esa tarea de limitar nuestro territorio. Entonces vamos a mirar cada una, vamos a mirar qué significa cada una, qué es lo que resguarda cada una de estas figuras y qué es lo que nos perdemos también por tenerle tanto temor y tanto rechazo a estas figuras, qué es lo que tal vez no entendemos de esas figuras. Entonces vamos a empezar con la bruja o el conocimiento de lo oculto. Fíjense, la bruja guarda el conocimiento, un conocimiento de lo oculto. Lo oculto no es lo malo, lo oculto es lo que a veces toca tener una mirada más penetrante para lograr ver. Y la bruja pues siempre está en los cuentos y en las narraciones cotidianas, es una figura muy presente. Y las vemos, las imaginamos como mujeres viejas, feas, vestidas de negro, sabedoras de artes oscuros, poderosas, solteras, pero mal vistas. Tan mal vistas que fueron quemadas directamente, quemadas, torturadas en una época de la historia humana. Sin embargo, no vamos a hablar de la historia, digamos, que se construyó sobre las brujas y que ya hay bastante investigación. Ese es un tema que a mí me encanta, que lo he leído harto, me gusta mucho y seguramente algún día vamos a conversar sobre eso, sobre la bruja en particular. Pero aquí vamos a hablar de esa figura simbólica que ella representa. Ese arquetipo interior que compartimos. Como esa figura así que está habitándonos allá adentro a todas de maneras ligeramente diversas, pero bastante comunes. Vamos a sentir qué es lo que ella nos produce, ¿no? La bruja. Y por qué aprendimos a no ser como ellas, como las brujas, para no transgredir algo que ellas representan, algo que ellas encarnan. ¿Qué sientes tú hacia las brujas? ¿Por qué será que nos generan miedo, pero también atracción en general, ¿no? Curiosidad, quizás algo de admiración a veces. Tal vez porque ellas guardan algo que anhelamos, que en el fondo sabemos que nos hace falta. Ella guarda el conocimiento, la capacidad de conectar con lo sagrado, la posibilidad de ser mujeres sin pareja, pero poderosas y sabias. La memoria de la juntanza alegre entre mujeres. Ellas son las guardianas de algo que nos fue ocultado, prohibido, apartado. Sientan en el cuerpo como esa figura de la bruja que nos da tanto miedo también guarda cosas tan interesantes y tan valiosas. Una vez que le perdemos el miedo a las brujas y las reconocemos, se nos manifiestan como una posibilidad de crecer, de ser más sabias y capaces. Y no estoy hablando de las brujas afuera ni de las que leen las cartas, estoy hablando de esa parte tuya que puede acceder a ese conocimiento, que puede acceder a lo sagrado, que es muy poderosa, que tiene una gran capacidad de ver,
Acceder a la bruja es acceder a esa parte tuya, dejar de tenerle miedo y poder integrarla. Entonces no se trata de que nos vamos a convertir en brujas, sino de abrir esa puerta que ellas custodian y entrar al terreno que nos vetaron y nos prohibieron. En ese terreno se guardan grandes tesoros, grandes fuerzas, tesoros para nuestra soberanía. En ese terreno se guarda la conexión con el misterio, la alianza con la Madre Tierra, la posibilidad de reconocer y traer lo sagrado a nuestras vidas, la libertad y capacidad de volar, la profunda intuición que nos guía. Tremendas cosas muy importantes. Esa es la figura de la bruja que, como les digo, yo creo que vamos a volver sobre ella en otros episodios porque me interesa muchísimo. Bueno, cada una de estas figuras es muy importante. La segunda de la que vamos a hablar es la puta o el acceso a nuestra sexualidad. Quiero aclarar algo. No voy a hablar de las mujeres en prostitución. A esas figuras, esas mujeres que habitan ese terreno. Tal vez algún día abordemos ese tema, ya que he trabajado con ellas, he estado acompañándolas en procesos y merecen todo mi respeto. Yo estoy hablando de nuevo de un arquetipo, de una figura simbólica que nos habita pero como prohibición, con los límites delicados y difusos que nos señalan para no serlo, no parecerlo, no mostrarlo de ningún modo. Esa figura, la de la puta, es muy poderosa en nuestra cultura latina y resguarda un terreno inmenso, la del acceso, conocimiento, poder y disfrute de nuestra sexualidad. Ser puta no se refiere al oficio mismo, aunque claro que se relaciona con ello, y es algo que surge en nuestra sociedad porque existe este arquetipo. Entonces nosotras no pertenecemos, pero hay unas mujeres que sí ejercen este trabajo, pero nosotras no. Sino que lo que nos empiezan a meter adentro es como una serie de prohibiciones, de comportamientos, de actitudes, de sensaciones, incluso estéticas, que se puedan confundir de cualquier persona, de cualquier manera, con ser puta. Y en ese sentido es la prohibición a enunciarnos públicamente como mujeres sexuales, mujeres que gozamos, mujeres que tenemos una goce sexual, un encuentro sexual, una vida sexual. Es muy interesante, ¿no? Cómo se pone esa figura y entonces es la prohibición al acceso a esa fuerza maravillosa y poderosa que es la sexualidad. Cuando yo era joven, bueno, algunas no saben, yo tengo 62 años, entonces se pueden hacer una idea de épocas de la historia. Estos son entonces en los años 70, 80. Yo ya estaba en la universidad, empezando la universidad y durante la universidad vivimos una gran oleada de liberación sexual. Venía de los años 60. Venía de esa contracultura llamada la cultura hippie que rompió tantos tabúes, tantos mitos, que abrió tantas puertas. Pero siento que si bien hubo, claro, una ruptura de muchos tabúes y de muchas prohibiciones, no tantas como se pretende y no tantas como se asume. Y también generó no solamente esa ruptura, sino la reacción más bien a esa ruptura, otros movimientos con la sexualidad que ahora vamos a mirar que parecen liberadores y no necesariamente lo son. Y yo me doy cuenta, una de las mujeres muy jóvenes que acompaño, que todavía les habitan a ellas miedos, vergüenzas, mandatos que cargan el ejercicio de la sexualidad con culpa, o también como con una gran desconexión. Y eso es una cosa que veo cada vez más y me preocupa, creer que liberarnos de la sexualidad es tomar el modelo patriarcal de desconectarnos. En estos días hablaba con una mujer de un poco más de 30 años y me confesaba que ella seguía sintiendo algo de asco, de culpa cuando ejercía su sexualidad, de vergüenza con respecto a su cuerpo, a su deseo, de dificultad de hablar de lo que ella siente, de lo que ella quiere. Y sin embargo ella tiene todo un discurso como mujer feminista de la naturalización de la sexualidad es natural, podemos hablar de ella, pero por el otro lado, en lo más profundo, siguen habitando esas emociones y esa desconexión.
¿Mm? Es como una sensación de que no conocemos del todo la sexualidad, no la podemos habitar del todo. Nos genera ciertos sentimientos confusos, nos genera cierto pudor y por supuesto estamos en eso distanciándonos de algo muy bello y muy poderoso. Y con esto que les digo de este movimiento reactivo, entonces hay chicas que me dicen, no, Moni, yo simplemente tiro, yo no me involucro. Y me pregunto cuánto de esa sexualidad patriarcal ejercida por los hombres estamos asumiendo. Y es creer que la sexualidad la podemos mantener como algo funcional, algo afuera, algo de lo que no nos hacemos cargo, que no reconocemos, que no habitamos y que no aprendemos y desarrollamos en nosotras, desde la soberanía, desde la sabiduría, y entendemos ese poder creador infinito que hay allí. Entonces, esa figura de la puta, así como esa figura de la bruja, es como nos señalan un territorio prohibido para nosotras, en este caso el de la sexualidad. Y al ser prohibido, es un territorio que no hemos del todo integrado, del todo aprendido, del todo desarrollado dentro de nosotras. Fíjense cómo es un papel bien paradójico el que hacen estas figuras. Se ponen allí como prohibición y lo que están prohibiendo realmente es que maduremos y aprendamos de cosas demasiado importantes. Y entonces vamos a la loca, y yo creo que lo que ella oculta es el ejercicio de nuestra creatividad. Ella es una figura que encarna algo que tememos y también marca una frontera. Y en este caso creo que se trata de la frontera de lo creativo, hasta donde podemos nosotras ejercer nuestra creatividad. Y de nuevo, aquí yo no estoy hablando de mujeres que han sentido desequilibrio mental y emocional, sino de una figura simbólica para asustarnos. Aunque en eso, en muchos sentidos están relacionadas, ¿no? Estas mujeres que se desequilibran y esta prohibición a ejercer nuestra creatividad. Y hablamos muy comúnmente de pareces loca, y a las mujeres se nos dice con mucha facilidad. Pareces loca, estás loca, esa mujer es una loca, ella enloqueció, no sabe lo que hace. Y aparece mucho en nuestras conversaciones, entre las mismas mujeres decimos, esa es mucha loca. Y calificamos a esas mujeres con saña y violencia. El miedo a ser una loca o volverme loca estuvo muy presente en mí desde niña. Me daba pánico. Se hablaba de mujeres locas en mi familia, pero nunca se hablaba de causas, razones, tratamientos, soluciones, no. Ellas eran locas, desviadas de la norma. Sin embargo, cuando encontré que la figura de la loca estaba parada en un límite, donde si las mujeres nos atrevíamos a pasar éramos locas, es decir, era como si en ese límite, en ese otro territorio no nos guiara una decisión, un sentido, sino que estábamos mal de la cabeza y ya. Generalmente, por ejemplo, las artistas que ponen su arte por encima de ser madres y esposas estaban locas. Las mujeres que dejaban la familia porque querían otras cosas estaban locas. Las que hablaban insistentemente de sus emociones estaban locas. Las que querían intervenir en temas donde solo podían estar los hombres estaban locas. Las que tenían un gusto extravagante diferente a la norma estaban locas. Las que argumentaban demasiado sus reclamos en la familia estaban locas. Sus palabras eran cantaleta, sin valor. Quizás puedes identificar también en tu historia, en tu familia, ese temor a ser la loca, a pasarte, ¿no? A ser demasiado creativa o a ser demasiado diferente. Entonces, estas tres figuras, como ven, son muy poderosas, muy poderosas. Entendemos que en la medida en que las comprendamos, en la medida en que las integremos, que les perdamos el miedo y que obviamente las asumamos desde la madurez y la responsabilidad, nos permiten pasar del miedo a la soberanía. Romper esas polaridades y empezar a entender que podemos pasar de ese miedo terrible a una soberanía, a hacernos cargo de nuestras elecciones, a transitar esos terrenos de nuevas maneras. Son como nuevas versiones de ser mujeres que están madurando y que yo siento que ya hay mujeres muy valientes que han pasado esos límites y yo sé que tú también los estás pasando y quieres pasarlos, quieres aprender, quieres tener más conocimiento, poder ejercer tu sexualidad con más libertad, ser más creativa y por eso es tan interesante que abordemos estas figuras. Y en ese sentido, para cerrar,
este episodio te va a proponer un ejercicio. Un ejercicio que lo puedes hacer ahora, guiado por mí o luego. Y en ese ejercicio quiero que cierres los ojos e imagines a cada una de estas 3 figuras simbólicas: la bruja, la puta, la loca, como sea que te lleguen las imágenes. Ponlas como resguardando una frontera, un camino, un lugar. Ponlas allí. Y como en esas imágenes usuales, ¿no? Usuales de ellas. Pero ahora las vamos a transformar. Vamos a transformar esa bruja en una mujer madura, poderosa, amorosa, que sabe muchas cosas sobre las plantas, sobre la vida en general. Imagina a esa mujer allí como una mujer hermosa. Puede ser una mujer mayor, una mujer que tú conoces, ponla allí. Ahora en el lugar donde está ese arquetipo, esa figura llamada la puta, vamos a poner una mujer sensual, madura, poderosa, que irradia su belleza sin miedo y que siente profundamente y reconoce su cuerpo, su útero, sus ciclos, su menstruación, su capacidad recreativa, creativa. Y vamos a sentir que ella te puede guiar en ese conocimiento de la sexualidad, que es una mujer hermosa. Y ahora en el lugar que ocupa esa imagen de la loca, vamos a imaginar una mujer creadora, que ama su arte, su conocimiento, su capacidad de generar proyectos, que puede seguir su pasión creadora y a la vez mantener la estabilidad y la fuerza. Imagina una mujer madura y sabia, de pronto una mujer que conoces. Y quédate con esas 3 imágenes de estas mujeres guías, de estas mujeres poderosas, de estas mujeres que te pueden acompañar a explorar estos territorios con amor propio, con sabiduría, con belleza y con una gran capacidad de expandir tu soberanía. Con eso te dejo, me despido de este capítulo con mucho amor y con una invitación a que transites esos territorios interiores. Nos vemos en nuestro próximo episodio, Amar sin perderme a mí misma. Un abrazo.